que en realidad es una compilación escrita por distintos autores que se titula Los desastres no son naturales. Andrew Musgrave es su autor / compilador y en un contexto agobiante en términos de desastres me parece al menos pertinente preguntarnos hoy ¿por qué los desastres no son naturales? ¿Qué es un fenómeno natural? ¿Qué es y cómo se produce un desastre natural? ¿Cuándo un fenómeno natural se vuelve peligroso? ¿A qué se denomina una situación vulnerable? Y en definitiva, ¿cómo se previene un desastre natural? Un fenómeno natural es toda manifestación de la naturaleza. Cualquier expresión que adopta la naturaleza como resultado de su mecanismo interno. La ocurrencia de un fenómeno natural no necesariamente provoca un desastre natural. Estos fenómenos pueden tener cierta regularidad o de aparición extraordinaria. El cambio climático, como tratamos de decir recurrentemente, agudiza los extremos. No es que inventa fenómenos naturales antes inexistentes, sino que los hace más periódicos y sobre todo más feroces. Para que se produzca un desastre natural se necesita una correlación entre fenómenos naturales peligrosos, inundaciones, terremotos, maremotos, tornados o huracanes, y determinadas condiciones socioeconómicas y físicas como una situación económica precaria, mala ubicación o mala construcción de las viviendas, un tipo de suelo inestable, etc. En otras palabras, un desastre natural constituye un peligro si y solo si ese fenómeno natural peligroso representa un peligro en la vida socioeconómica de las poblaciones. Si un fenómeno peligroso ocurre en un lugar remoto sin afectar a las poblaciones, es tan solo un episodio más de la naturaleza y probablemente ni nos enteremos. Pero además, por ejemplo, siempre se pone la misma situación, el terremoto con la misma magnitud ocurrido en Haití que ocurrido en Berlín, donde claramente las condiciones son mejores, no es lo mismo. No todo fenómeno natural es peligroso. Sin ir más lejos, convivimos con ellos. Lluvias de temporada, pequeños temblores en lugares que tengan actividad sísmica, crecida de ríos, vientos, etc. Se vuelven peligrosos por su tipo, por su magnitud y sobre todo por lo sorpresivo de su ocurrencia. Lluvias torrenciales en zonas extremadamente secas, Bahía Blanca, grandes terremotos, huracanes, rayos y demás. Ese peligro puede ser permanente o pasajero y consiste en un movimiento intenso de la tierra, el agua y el aire. El peligro puede ser mayor o menor según la probabilidad de la ocurrencia y también por la extensión de su impacto. La situación vulnerable o la vulnerabilidad de los pueblos se da cuando 1. La población ocupando terrenos que no son aptos o buenos para vivienda por el tipo de suelo y por lo inconveniente de su ubicación. 2. Construyendo casas precarias, sin buenas bases o cimientos, con el material inadecuado para la zona y sin la resistencia adecuada. Y 3. Cuando las condiciones económicas no logran satisfacer las necesidades de las poblaciones. ¿Cómo se previene entonces un desastre natural? A eso se le llama protocolo y para abordarlo llamamos a alguien que sabe del tema. ¿Qué es un protocolo, señor Federovisky? Hay que pensar que un desastre natural es un proceso, no es específicamente el momento en el que se produce la tragedia. Si bien es cierto que hay una tendencia, a mi juicio equivocada, a mirar pura y exclusivamente el momento de la tragedia para poder salvar la mayor cantidad de vidas y bienes, y eso está bien. Atender la urgencia. Atender la urgencia. Hay que mirar el proceso en su conjunto, el antes, el durante y el después. Y un protocolo es algo que permitiría reducir la cantidad de daño en el momento en el que se produce la catástrofe y también tendería a reducir el estrés institucional que se presenta en ese momento. ¿Y qué significaría un protocolo? Que la sociedad, independientemente del grado de vulnerabilidad que tenga frente al desastre, tenga noción respecto de qué hacer ante la eventualidad.
lo que vemos normalmente en la Argentina particularmente y en Bahía Blanca quedó muy de manifiesto, es que, para decirlo de manera vulgar, nadie sabe qué hacer. Todo eso debería estar estudiado y expresado previamente de tal modo que la sociedad sepa qué hacer y al saber qué hacer reduzca la posibilidad del daño. Eso significa, como te escuché decir, que para enfrentar este tipo de situaciones se trabaja entre desastres naturales. Exactamente, el trabajo más fuerte es entre el momento en que se produce o termina un desastre natural y empieza el siguiente. ¿Y qué pasa en ese momento? La posibilidad de diseñar alertas tempranas, la posibilidad de diseñar esquemas de prevención que reduzcan la vulnerabilidad de la sociedad sobre la cual va a impactar el fenómeno meteorológico o climático o geológico, y fundamentalmente diseñar esos protocolos. ¿Y por qué los desastres naturales no son naturales? Los desastres naturales no son naturales porque lo que es natural es el fenómeno meteorológico, climático, geológico, la lluvia, el terremoto, el huracán, la sequía. En cambio, lo que conocemos como desastre natural nosotros y que está mal llamado natural, se determina a partir del impacto que ese fenómeno físico tiene sobre la sociedad. Pensémoslo de este modo: un mismo evento, una misma lluvia, un mismo terremoto, un mismo huracán, tiene impactos diferentes, a veces casi opuestos en su gradiente respecto de la vulnerabilidad de la población sobre la que impacta. No es lo mismo un terremoto en Haití, con todo respeto, que un terremoto en Estados Unidos. No es lo mismo un huracán impactando las costas de Estados Unidos que impactando las costas de Cuba o de República Dominicana, y así sucesivamente. Esto es lo que permite decir que no son sinónimos el desastre y el evento que lo provoca. Por lo tanto, yendo a tu pregunta, la respuesta completa sería que un desastre natural, un mal llamado desastre natural, en realidad es un proceso político, institucional, ambiental, económico, que se detona a partir de un fenómeno de la naturaleza. Más allá de los tecnicismos y del hablar con propiedad, me parece a mí que podemos seguir diciéndole desastres naturales, sobre todo si es que nos permite a todos interpretar de que estamos hablando de lo mismo. Porque en definitiva, más allá de que las palabras importan y muchísimo, lo importante no es cómo lo decimos, sino cómo lo abordamos. Y que ese abordaje ya no sea solamente en la emergencia.